El estudio de la física extrema nos dio la bomba. Nos ha llevado hasta el interior de la muerte violenta de una estrella. Y ahora nos ha situado cara a cara frente a la fuerza más destructiva de la naturaleza. Un agujero negro supermasivo. ¿Qué tamaño y qué fuerza pueden alcanzar estos monstruos? ¿Y qué nos puede decir sobre los extremos del tiempo y el espacio? Los agujeros negros más poderosos del universo. En el año 1990, la esperanza de una nueva era de descubrimientos científicos fue puesta en órbita a bordo del telescopio espacial Hubble. Un fallo técnico en su óptica, que requirió de una reparación efectuada por astronautas, retrasó, pero no detuvo el inicio de una nueva era. En 1994, los astrónomos orientaron el Hubble, recién reparado, hacia uno de sus objetivos más importantes, una galaxia elíptica gigante a 50 millones de años luz de la Tierra llamada M87. Al adentrarse profundamente hacia el núcleo de M87, vislumbraron un potente chorro de gas supercaliente que se extendía 5.000 años luz por el espacio. Gracias a la impresionante resolución del Hubble, los astrónomos midieron la velocidad del gas que rodea su centro. Concluyeron que la fuente gravitatoria que impulsa esos movimientos es un agujero negro con una masa 6.600 millones de veces la de nuestro Sol. Las noticias sobre M87 se unieron a una avalancha de descubrimientos procedentes de los instrumentos del Hubble. El público vio fascinado formas extrañas y majestuosas, captadas en reinos misteriosos a gran distancia de la Tierra. Para los científicos, el Hubble formaba parte de un arsenal en rápido crecimiento de herramientas de observación. Una flota cada vez mayor de observatorios espaciales captaba la luz de objetos distantes en todo el espectro electromagnético. En Tierra, una nueva generación de telescopios gigantes, con espejos de precisión y óptica dinámica, permitían a los observadores estudiar regiones lejanas del universo. Los astrónomos, acostumbrados a largas noches de minuciosas exposiciones de las cámaras, se vieron inundados de datos procedentes de rincones distintos del cosmos. Surgió una nueva visión del universo, definida por enormes liberaciones de energía, colisiones titánicas, nuevas fuerzas misteriosas y el fenómeno más extraño de la naturaleza, el agujero negro. Los agujeros negros, antaño considerados meras curiosidades, han pasado a ocupar un lugar central en nuestra comprensión del universo y su formación.
La vida de un agujero negro comienza con la brillante luz de una estrella moribunda. Entre los pliegues de nuestra galaxia, la energía liberada por las supernovas agita la composición celeste. Las ondas de choque de estas explosiones provocan la condensación y luego la ignición de gases. Y así nacen estrellas, a veces cientos a la vez. Los intensos vientos estelares de estas estrellas recién nacidas esculpen majestuosos castillos de gas, las grandes nebulosas admiradas por los astrónomos desde hace tiempo. Sin embargo, para las estrellas gigantes que pusieron en marcha este proceso, las consecuencias son nefastas. A mediados del siglo XIX, los marineros surcaban los mares del sur bajo la luz de una estrella brillante, justo al lado del plano de la galaxia, en la constelación de Carina. Durante más de una década fue la segunda estrella más brillante del cielo. Desde entonces, los astrónomos la han estudiado intensamente. La estrella, denominada Eta Carinae, había sufrido lo que hoy conocemos como la Gran Erupción, un estallido que expulsó dos lóbulos luminosos de gas que se extienden unos 12 billones de kilómetros de un extremo a otro. Los astrónomos descubrieron recientemente que Eta Carinae son en realidad dos estrellas gigantes que orbitan entre sí a poca distancia. Para explicar la extrema turbulencia de esta escena, los científicos modelaron los intensos vientos calientes expulsados por las dos compañeras. Los movimientos orbitales de las dos estrellas les permitieron calcular que la masa de la mayor es 90 veces la del Sol. Eta Carinae no tardará en ser una supernova. Con el tiempo sufrirá convulsiones, luego colapsará y explotará. A lo largo de la historia, nuestra comprensión del espacio ha tomado forma partiendo de un puñado de supernovas visibles a simple vista. Algunos arqueólogos creen que este dibujo representa una supernova detectada por observadores de estrellas norteamericanos en el año 1054. El mismo evento se registró también en China, Corea y Oriente Próximo. En Europa, los avistamientos de supernovas ayudaron a disipar la creencia predominante de que los cielos son estáticos e inmutables. El astrónomo Tycho Brahe vio una en el año 1572. Me quedé tan perplejo ante lo increíble que resultaba aquel objeto, escribió, que comencé a dudar de lo que veían mis propios ojos. Más recientemente, los astrónomos han estudiado intensamente los restos de la explosión de 1054, la famosa nebulosa del Cangrejo. Las ondas de radiación que surgen de la explosión han trazado patrones circulares en el gas circundante, que aquí vemos mediante ondas de radio, infrarrojo, óptica, ultravioleta
y rayos X. Se pueden ver indicios de un chorro procedente de la región central. Esta energía proviene de un pequeño objeto giratorio situado en el centro y del tamaño de una ciudad. Esta estrella de neutrones no está formada por ningún elemento, sino por partículas subatómicas reunidas por la gravedad en una esfera ultradensa. Los físicos la consideran un único y enorme átomo, aproximadamente el equivalente a condensar el monte Everest en un terrón de azúcar. Sin embargo, algunas estrellas moribundas afrontan un destino aún más extraño. En 1796, el marqués Pierre-Simon de Laplace imaginó una especie de estrellas oscuras tan pesadas que su gravedad impedía que se escapara ninguna luz. Esta idea tan desconcertante fue ignorada durante más de un siglo. Isaac Newton había descrito la gravedad como una fuerza de atracción entre dos masas. A principios del siglo XX, las ecuaciones de Albert Einstein demostraron que la gravedad es la distorsión del espacio-tiempo causada por objetos masivos. Así, un planeta, una estrella o incluso una galaxia crean un pozo gravitatorio que modificará la trayectoria de otros objetos e incluso de los rayos de luz. Como lo expresó más tarde el físico John Archibald Wheeler, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. En 1919, las hoy célebres expediciones de Eddington se propusieron probar esta asombrosa idea durante un eclipse solar. Sus datos mostraron que la gravedad del Sol desvió la trayectoria de la luz estelar, tal como había predicho Einstein. Pero en las ecuaciones de Einstein también se escondía una idea muy extraña que recordaba la especulación de Pierre-Simon de Laplace. Si un objeto es lo suficientemente denso, desviará un rayo de luz hacia sí mismo, haciendo que esa luz desaparezca. El físico Karl Schwarzschild, director del Observatorio Astrofísico de Potsdam, Alemania, llevó esta idea hasta su conclusión lógica. Mientras servía como teniente de artillería en el frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial, consiguió estudiar detenidamente la nueva teoría de Einstein. Como ve, le escribió a Einstein, la guerra me trató con suficiente bondad, a pesar de los intensos tiroteos, para permitirme alejarme de todo y dar este paseo por la tierra de sus ideas. Schwarzschild se dio cuenta de que los objetos podían volverse tan densos que su masa se concentraría en un punto infinitesimal, una singularidad. Calculó que estas extrañas creaciones deben estar limitadas por una región esférica mayor más allá de la cual ninguna luz puede escapar, el llamado horizonte de sucesos. Pero ¿cómo podrían existir realmente tales objetos? En 1939, el propio Einstein escribió un artículo con el que pretendía demostrar que estos extraños objetos eran imposibles. Pero apenas unos meses después, el físico J. Robert Oppenheimer y sus estudiantes de posgrado publicaron su propio artículo sobre el tema. Con una nueva mirada a las matemáticas del colapso de las estrellas, demostraron que si la estrella madre es lo bastante masiva, la fuerza del colapso aplastará literalmente su núcleo hasta convertirlo en un punto, una infinitamente densa e infinitamente curvada mota de pura energía gravitatoria. Oppenheimer lideraría el diseño de la bomba atómica, tras sentar las bases de la ciencia moderna sobre los agujeros negros.
La era atómica aportó un enfoque totalmente nuevo al estudio de la física extrema. La bomba fue una prueba aterradora, como conjeturó Einstein, de que una pequeña cantidad de masa podía convertirse en una enorme cantidad de energía. Los investigadores estudiaron las enormes fuerzas que se liberan cuando los átomos se dividen, con reacciones en cadena en el corazón de las bombas atómicas y termonucleares. Utilizando nuevos ordenadores avanzados desarrollados para modelar y pronosticar estas explosiones, los astrofísicos comenzaron a sondear lo que ocurre en el interior de las estrellas, donde los elementos más ligeros arden y se fusionan para formar otros más pesados. Vieron cómo eso puede hacer que otras estrellas mayores colapsen y exploten. Esta sombría consecuencia de la muerte estelar llegó a la cultura popular en 1967, cuando el físico John Wheeler la llamó agujero negro. Los astrónomos ya estaban entonces buscando estos monstruos. En 1964, un cohete sonda captó una fuente de rayos X de alta energía en Cygnus, la constelación del Cisne. Otros satélites posteriores captaron un ritmo pulsante en su luz, puntuado por inesperados estallidos de energía. Tras determinar su ubicación exacta, los observatorios terrestres detectaron una estrella gigante que no podía emitir rayos X por sí sola. Los astrónomos dedujeron que Cygnus X1 es una estrella con una compañera invisible que la está devorando viva. Envuelta en un halo de gas brillante que fluye desde la estrella, esa compañera, con una masa 15 veces la de nuestro Sol, es el primer agujero negro confirmado. Esta simulación informática muestra cómo podemos reconocer la presencia de un agujero negro. La materia, que cae en espiral hacia el abismo, forma lo que llamamos un disco de acreción. El movimiento giratorio genera potentes campos magnéticos que crean un huracán de partículas y las impulsan desde los polos casi a la velocidad de la luz. Si cayéramos en un agujero negro del tamaño de una estrella, la atracción de su gravedad aumentaría tan bruscamente que nos estiraría hasta que solo quedaran nuestros átomos, lo que el físico Stephen Hawking llamó espaguetización. Los modelos de evolución estelar sugieren que podría haber hasta 1000 millones de agujeros negros solo en nuestra Vía Láctea. Sin embargo, se ven eclipsados por una presencia mucho mayor y mucho más poderosa que acecha en el centro mismo de la galaxia. Los primeros indicios de esta presencia surgieron en 1932. La compañía telefónica Bell estaba preocupada por la estática que interfería con lo que consideraba una nueva tecnología revolucionaria, las radiocomunicaciones a larga distancia. La empresa encargó al radioastrónomo Karl Jansky encontrar su fuente. Utilizando este receptor de radio de aspecto precario, Jansky estudió metódicamente las ondas de radio. Atribuyó la mayor parte de la estática a tormentas eléctricas, algunas cercanas y otras lejanas. Pero el 16 de septiembre de 1932 captó un ruido que no podía explicar.
Aquel ruido concreto aparecía cuando la antena apuntaba a la constelación de Sagitario, hacia el centro de la galaxia. Regresaba cada 23 horas y 56 minutos, exactamente un día terrestre en relación con las estrellas. Pronto se corrió la voz del hallazgo de Jansky. Aseguró a la población que no se trataba de extraterrestres intentando contactar. Pero los astrónomos tardarían otros 30 años en descubrir de qué se trataba. En la década de 1960, los radiotelescopios más avanzados comenzaron a captar señales procedentes del espacio distante. Sin saber exactamente qué eran, los observadores las llamaron fuentes de radio cuasiestelares o cuásares. Estos brillantes faros azulados emitían mucha más energía que una estrella. ¿Qué motor cósmico las impulsaba? Los radioastrónomos descubrieron que algunas presentaban extensiones brillantes que se originaban en centros de galaxias y se extendían millones de años luz por el espacio. Al observar sus espectros lumínicos, los investigadores se dieron cuenta de que en realidad se trataba de chorros de gas supercaliente que se alejaban a cientos de miles de kilómetros por segundo. ¿Podría esta característica explicar por fin los descubrimientos de Jansky? Haría falta una nueva generación de telescopios gigantes para revelar la respuesta. Mientras el telescopio espacial Hubble iniciaba su sensacional cometido, se inauguraron varios observatorios en las montañas de Hawái en el norte y en las de los Andes en el sur. Dos equipos rivales de astrónomos se concentraron en el centro galáctico para ver qué había allí. Cada uno de esos equipos emprendió una tarea de varias décadas para estudiar un grupo de estrellas que parecían orbitar una fuente concentrada de emisión energética llamada Sagitario A estrella. Por fin, durante la primavera de 2002, una estrella denominada S2 se acercó acelerando hasta alcanzar unos notables 18 millones de kilómetros por hora. Si su trayectoria cerca de Sagitario A estrella resultara errática, los astrónomos sabrían que el centro galáctico estaría repleto de múltiples objetos masivos. Pero su camino no fue errático. Llegaron a la conclusión de que S2 y sus compañeras deben estar orbitando un único objeto que pesa varios millones de veces la masa de nuestro Sol. Un agujero negro supermasivo. Este proyecto, más de 2 décadas y media después de su inicio, fue reconocido con el Premio Nobel de Física. Desde ese descubrimiento, los astrofísicos han seguido introduciendo datos de observación adicionales en sus superordenadores para comprender mejor cómo las nubes de gas fluyen alrededor del monstruo y hacia él, y cómo su inmensa gravedad impulsa los movimientos de las estrellas en el centro de nuestra galaxia. La estrella S2 regresará inevitablemente al agujero negro. La atracción gravitatoria hará que su órbita se reduzca,
acercándola cada vez más. Los astrónomos vislumbraron recientemente lo que sucederá entonces. Un telescopio de rastreo en las montañas de los Andes registró el repentino brillo de una galaxia en el espacio distante. Los astrónomos del Observatorio Europeo Austral orientaron sus telescopios hacia la fuente. La luz procedía de una galaxia a 215 millones de años luz de distancia. Los astrónomos siguieron el suceso hasta su desenlace definitivo, 6 meses después. Dedujeron que una estrella se había acercado demasiado a un agujero negro supermasivo. El gigante comenzó a desgarrarla, convirtiendo la estrella en un río de gas caliente, alimentando un chorro de alta energía lo bastante brillante para ser detectado desde la Tierra. Los astrónomos han albergado durante mucho tiempo la esperanza de ver un agujero negro directamente para comprender sus propiedades y cómo altera el espacio que lo rodea. Durante los últimos años, un equipo internacional de astrónomos ha estado trabajando en un objetivo igual de audaz. Al igual que las expediciones de Eddington, un siglo antes, estos científicos esperaban probar las teorías de Einstein, pero esta vez en el laboratorio más extremo que el universo puede ofrecer: un agujero negro. La idea era adaptar una técnica desarrollada hace más de 60 años, llamada interferometría de base larga. Mediante la sincronización de radiotelescopios distribuidos por todo nuestro planeta, un equipo de 400 científicos e ingenieros creó un telescopio virtual, mucho mayor, con una apertura del diámetro de la propia Tierra. Su resolución equivale a poder leer un periódico que estuviese en París desde Nueva York. Lo llaman el telescopio del horizonte de sucesos. Su meta es captar la primera imagen de un agujero negro. Y su objetivo es el monstruo situado en el centro de M87. Penetrando profundamente en el núcleo luminoso de M87, los astrónomos lograron un delicado equilibrio entre filtrar el polvo interestelar y encontrar los contornos de su objetivo. A una longitud de onda de radio de aproximadamente 1 milímetro, todo el polvo y el gas que oscurecían al monstruo se desvanecieron, dejando esta silueta fantasmal. Un agujero negro. Un objeto que por su propia naturaleza no puede verse. El telescopio del horizonte de sucesos se basa en una herramienta que ha transformado el estudio del universo. Para dar sentido a la inmensa cantidad de datos captados por los numerosos receptores, los investigadores desarrollaron una serie de simulaciones informáticas que visualizan la complejidad de la escena. Estos son algunos de los resultados. El núcleo oscuro es el horizonte de sucesos, la sombra que queda cuando la inmensa gravedad del objeto frena toda la luz hasta detenerla. La singularidad, el propio agujero negro, se esconde en las sombras. El anillo visible marca el disco de acreción giratorio. Uno de sus lados es más brillante porque allí el gas gira en espiral hacia el telescopio y sus fotones se acumulan.
La luz del material que se aleja se vuelve más tenue a medida que su longitud de onda se extiende hacia la sección roja del espectro electromagnético. Desde una perspectiva un poco más lejana, podemos ver cómo una parte de la materia que fluye hacia el interior es expulsada en un chorro ardiente y pulsante. M87 es un agujero negro de proporciones verdaderamente cósmicas. Ha estado creciendo durante miles de millones de años, con una dieta constante de gas, polvo, planetas y estrellas. Pero no es el único agujero negro de 1000 millones de masas solares. Ni siquiera el más grande. El cúmulo de Coma es una densa agrupación de galaxias a 321 millones de años luz de la Tierra. Ocupa su centro una colosal galaxia elíptica catalogada como NGC 4889. Alberga un agujero negro cuya masa se estima en 21.000 millones de veces la del Sol. J2157 es aún más grande. Con 34.000 millones de veces la masa del Sol, este agujero negro ultramasivo es 8.000 veces más grande que el que se encuentra en el núcleo de nuestra Vía Láctea. El mayor agujero negro descubierto hasta ahora, TON 618, podría pesar hasta 66.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Impulsa un cuásar superluminoso que brilla 140 billones de veces más que nuestra estrella. En teoría no existe un límite con respecto al tamaño que puede alcanzar un agujero negro. Todo lo que necesita es tiempo y las circunstancias adecuadas. El auge de la construcción de espejos telescópicos cada vez más grandes ha dado a los astrónomos una perspectiva totalmente nueva sobre el ciclo vital de los agujeros negros ultramasivos. Aquí, en los desiertos del norte de Chile, peinan el universo primitivo en busca de tenues indicios de agujeros negros en crecimiento. En la constelación de Leo detectaron el cuásar más distante observado hasta ahora, solo 770 millones de años después del Big Bang. El punto rojo es luz energizada por un agujero negro cuya masa se estima en 2.000 millones de veces la del Sol. ¿Cómo se formó? ¿Y cómo afectará a su entorno? Para averiguarlo, los científicos han iniciado un importante proyecto internacional para simular la evolución temprana del universo. La acción comienza unos millones de años después del Big Bang. La gravedad comienza a atraer gas hidrógeno formando grandes halos, y desde ellos hacia concentraciones lo bastante densas para que se formen estrellas. Cuando algunas estrellas mueren, dan lugar a agujeros negros. Estos monstruos primordiales se alimentan del gas que llega a ellos y crecen cada vez más mientras azotan su entorno con feroces vientos y chorros. La escena cambia a la luz visible cuando el universo alcanza su punto medio. Están empezando a formarse dos galaxias, cada una con una región central densamente poblada de estrellas. La gravedad comienza a atraer a las dos hacia un abrazo cósmico. Los agujeros negros en sus centros inevitablemente se encontrarán y fusionarán. El resultado final, una galaxia similar a la nuestra,
con un agujero negro supermasivo oculto en su núcleo. Pasemos ahora a una escala mucho mayor. La acción comienza 500 millones de años después del Big Bang. La materia se une siguiendo un patrón similar a una telaraña, con filamentos y densos nudos. Mientras se forman innumerables estrellas, se desarrollan varias galaxias más grandes. A medida que se fusionan, también lo hacen los agujeros negros en sus núcleos. Una perspectiva aún más amplia rastrea el efecto de estos agujeros negros supermasivos en el universo circundante. Podemos ver burbujas que se elevan rápidamente desde las galaxias más grandes. Se trata de olas de gas supercaliente expulsadas por vientos y chorros impulsados por agujeros negros en crecimiento. Estos estallidos siembran por el universo elementos generados por grandes estrellas y supernovas, elementos que algún día se unirán formando estrellas y planetas como el nuestro. Al expulsar enormes volúmenes de gas, estas burbujas calientes frenan el crecimiento de sus galaxias anfitrionas, al tiempo que promueven la formación de galaxias más pequeñas, como nuestra Vía Láctea. Los cuásares y los chorros de agujeros negros que los impulsan se encuentran entre los fenómenos más energéticos conocidos. Este, detectado por el telescopio espacial Hubble en el universo temprano, emite luz 600 billones de veces más brillante que nuestro Sol. Y sin embargo, eso apenas comienza a describir el poder que se desata cuando dos agujeros negros supermasivos chocan. Para saber cómo se verá desde la Tierra, los científicos han simulado el momento anterior a la fusión de dos agujeros negros supermasivos. Las fuerzas magnéticas y gravitatorias calientan el gas. La pareja está rodeada de luz ultravioleta. El plasma supercaliente que fluye alrededor y hacia los agujeros negros emite rayos X. La intensa gravedad de la pareja distorsiona y curva el espacio-tiempo, creando una lente. Albert Einstein insinuó que la energía de semejante colisión va mucho más allá de la emisión de luz de alta energía. Sus ecuaciones predijeron que cuando cuerpos masivos como los agujeros negros acelerasen o se afectasen entre sí, alterarían el tejido normalmente plano del espacio-tiempo. Una serie de potentes ondas gravitatorias se moverían hacia afuera como las olas de un estanque. Cuando estas ondas recorran todo el universo y lleguen hasta nosotros, su energía casi se habrá disipado. Y sin embargo, los científicos creen haberlas detectado.
En el Observatorio de Ondas Gravitatorias por Interferometría Láser, conocido como LIGO, han ensamblado láseres de precisión y alta potencia y algunas de las cámaras de vacío a gran escala más perfectas jamás creadas. La idea es que el paso de una onda gravitatoria debería estirar y contraer la distancia entre unos espejos situados en los extremos de tubos de 4 kilómetros de largo. Esta distorsión del espacio-tiempo, medida con láseres, es increíblemente sutil, 1000 veces más pequeña que el núcleo de un átomo. Este ambicioso proyecto, cuyo desarrollo requirió décadas, finalmente dio frutos en 2015. Los instrumentos del LIGO y su homólogo europeo captaron una señal coherente con la fusión de dos agujeros negros de 29 y 36 masas solares. Los científicos calculan que la colisión convirtió la masa de hasta 3 soles en energía pura en forma de ondas gravitatorias. Los fundadores del LIGO recibieron el Premio Nobel de Física en 2017. Esta simulación muestra el patrón de ondas gravitatorias que la pareja estelar habría emitido en los momentos finales de la fusión y justo después. A medida que los objetos giran juntos, la energía de cada onda sucesiva aumenta, por un instante, hasta alcanzar 100.000 millones de billones de veces la energía de nuestro Sol. Este tipo de colisiones son extremadamente infrecuentes, pero el universo es muy grande. A medida que mejore su sensibilidad, el LIGO y otros instrumentos similares detectarán cada vez más reverberaciones de este tipo en el espacio-tiempo. Sorprendentemente, todo esto apenas comienza a describir la fuerza de un agujero negro. Imaginemos que una nave espacial, en un futuro lejano, se acercase a un agujero negro supermasivo. Debido al inmenso tamaño del objeto, la fuerza de estiramiento es pequeña, lo cual permite que la nave sobreviva mientras cae a través del horizonte de sucesos, pero no por mucho tiempo. A medida que la nave desciende en espiral, choca contra una pared de energía que los científicos describen como horizonte interior. En el horizonte de sucesos de un agujero negro, la materia se acelera hasta la velocidad de la luz. A continuación es movida tan deprisa que parte de ella sale despedida hacia el exterior y choca con la materia que se adentra en él. En el horizonte interior, la energía aumenta tan bruscamente que bien podría alcanzar el límite de la naturaleza, quizás algo equivalente al mismísimo Big Bang. Afortunadamente para nosotros, la gravedad aísla esos extremos tras el horizonte de sucesos de los agujeros negros. Si avanzamos billones y billones de años, podría llegar un momento en el cual, teóricamente,
toda la materia y la energía probablemente cayesen dentro de los agujeros negros. La gravedad bien podría arrastrar al universo entero dentro de un único agujero negro final. Algunas teorías sugieren que podría estallar como una ráfaga de materia y antimateria. Gases que se enfrían y se fusionan para formar estrellas. Explosiones que dan lugar a agujeros negros. Galaxias que los envuelven y nutren, mientras dan origen a sistemas solares como el nuestro. Y aquí estamos, en un planeta que es un subproducto infinitamente pequeño del universo en general. Nuestra imaginación, sin embargo, carece de límites cuando contemplamos las extrañas y poderosas fuerzas que han moldeado todo lo que vemos.